Hola chicos, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andan? Me dicen cuando se ve la pantalla. Ahí se ve, profe. Bueno, en la clase pasada vimos grafos. Hoy lo que vamos a ver es un tipo de grafo especial, que es el que vamos a usar después en probabilidad y estadística, y vamos a usar la clase que viene para cerrar la materia, que se llama árbol. Lo que yo tengo que aprender esta clase es a identificar las propiedades de esos árboles y darme cuenta en qué casos en especiales un grafo se lo puede llamar árbol y en cuál no. Entonces la definición más sencilla es la que yo le puse arriba en la pantalla, en colores, que para que un grafo se llame árbol, tiene que tener tres propiedades. Tiene que ser conexo, no dirigido y sin ciclo. Y vamos a ver tres ejemplos gráficos para que se den cuenta cuándo se cumple y cuándo no. La primera que aparece en rojo se llama conexo, y conexo quiere decir que tiene que estar conectado. Creo que tiene que estar conectado todos los vértices que aparecen del grafo que vimos la clase pasada. Entonces en pantalla hay uno que cumple esa condición y el otro no. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo se cumple y cuándo no? El primero sí, porque está todo unido, y el segundo no, porque son dos diferentes. Bien, entonces lo que yo podría llegar a pensar es que el segundo, completo, no es un árbol, pero sí podría llegar a decir que son dos árboles por separado. Si yo separo los dos grafos que no están conectados, ahí sí me quedarían dos árboles. Pero en el conjunto tengo que decir que el grafo de la derecha no es un árbol. Sí es un grafo, pero no es un árbol. La segunda característica me dice que no tiene que ser dirigido, o sea, yo no tengo que esclavizar a que el grafo tenga una dirección en el sentido de la información o lo que recalque, sino que tiene que ir en ambos sentidos. Y si recuerdan de la clase pasada, cuando era en los dos sentidos, no se dibujaban las flechas, sino que las flechas aparecían cuando yo tenía que especificar un sentido en particular. Entonces, obviamente, acá el primero que aparece a la izquierda tendría que decir que no es un grafo porque, perdón, que no es un árbol porque ese grafo en realidad es dirigido. Ya con que haya una dirección en una sola unión entre dos vértices, ya eso quiere decir que ese grafo no lo podemos considerar un árbol. En vez el de la derecha, sí podemos decir que es un árbol, porque fíjense que todos los vértices que yo analizo, puede ser que haya vértices que no uso cuando lo dibujo, como estos, pero todos los que yo analizo están conectados entre sí. Entonces se cumpliría la condición anterior y la condición de ahora. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba ese grafo cuando no era dirigido? Era el primero de todos que me enseñamos en la clase pasada. Grafo simple. Entonces, de los únicos grafos que vamos a poder mencionar de la clase pasada que van a ser árboles son solamente los grafos simples. Entonces, este de la derecha, yo podría decir que sí, es un árbol. Todos los vértices están conectados, no hay dirección, y me falta la última condición, que dice que no haya ciclos. Ciclo quiere decir que yo no puedo tener conexión cerrada, como pasa en uno de los dos. ¿Dónde aparecería el ciclo en este caso? En el En la segundo, derecha. está todo unido. Bien, el de la derecha, acá tengo todo unión cerrada. Entonces, de los dos, el que yo tendría que decir en este caso que no es un árbol sería el de la derecha. ¿Y el otro, el de la izquierda, cumplirá las condiciones anteriores o tampoco será un árbol? Sí, puede ser un árbol porque es un grafo simple.
Primero porque es un grafo simple, entonces no hay direcciones, no hay flechitas. Después, todos los vértices que están unidos con las aristas están conectados entre sí. O sea que si yo me imagino que con el cursor tuviera la manito y quiero correr el grafo, se corre por completo, todo junto, pues está todo unido. Y tercero, porque no tiene un ciclo, o sea, no está cerrado. Esas propiedades me sirven porque, por ejemplo, si yo quiero reconocer el parentesco de diferentes personas, se arma el árbol genealógico, como ven en la familia, como se usaba antes, pero también sirve para otros casos, por ejemplo, en las redes eléctricas, en la red informática, como vimos en la clase pasada. En función de lo que yo quiero darle énfasis, o por ejemplo el equipo que quería arrancar a analizar de la clase pasada, yo iba a arrancar en un vértice en particular, que es lo que me pide ahora. Un árbol yo lo puedo representar de diferente manera dependiendo de cuál yo quiero comenzar. Bueno, y el primer vértice, el cual yo comienzo a analizar, se llama vértice raíz, que es el primero de todo. Entonces lo que se hace generalmente es hacerlo vertical y que el vértice raíz aparezca en la cima. Acá me dice que en este ejemplo yo tengo que usar como vértice raíz el A. Y después voy a ramificar. Todas las líneas que aparecen abajo se van a llamar ramas. Entonces lo que voy a marcar acá es ese vértice con el cual voy a comenzar. No sé si se llega a ver que se lo estoy marcando en rojo. Ese es mi vértice A. A partir de ese, yo voy a empezar ahora a marcar las ramas. ¿Cuántas ramas tiene ese vértice A? Tiene tres. Una conecta con el vértice D, la otra con B y la otra con C. Eso es lo que voy a marcar acá para dibujarlo con raíz en A. Si a la izquierda pongo D, porque es indiferente, cuando yo lo voy marcando ahora, lo importante es que en forma descendente se cumpla la condición, tendré que generar alguna otra rama en ese vértice. Ahí termina. Después puedo seguir con B larga. Y en este voy a dibujar dos ramas. Y en el otro, en el C, tendré que dibujar algo. Una sola rama. Que conecta con el último vértice de este lado, que se llama vértice E. Bueno, y dijimos que el vértice B larga voy a hacer las últimas dos ramas con los últimos dos vértices. No, no, acá yo para que, por si se perdían, para que vean lo que estoy pintando a la izquierda. No, no, si no ya es una clase de arte. Bueno, entonces el vértice en el cual yo comienzo a analizar el árbol, ¿se acuerdan cómo se llamaba? País. Después cada línea, cada arista del grafo de la clase pasada, acá se llama rama. Y el D, por ejemplo, porque acá es relativo el nombre, el D se podría llamar vértice hijo del vértice A.
Por defecto, el vértice A, además de llamarse raíz, ¿cómo lo podré llamar con respecto al D? O al C, o al B, a cualquiera. Vértice padre. Acá ya es más intuitivo. De cualquiera de los tres, sí, yo pongo uno solo. Entre sí, los tres que están en azul, por este nombre que estoy poniendo en cada vértice, ¿cómo se llamarán entre sí? ¿Cómo será el B, el D y el C? Hermanos. Hermanos. No, y por último, si yo arranco en la raíz, el primero, arriba de todo, los últimos, los que ya no tienen descendiente, se llaman hoja. Entonces, ¿cuántas hojas tendría este árbol? Si son los que no tienen descendientes. 4, sí. Porque no tienen por qué estar a la misma altura. Sería el D, si lo escribo en orden, el F y el G, que están en naranja, y el E. Bueno, lo mismo, pero ya tengo acá el árbol formado. La primera parte me dice que tengo que mencionar vértice padre e hijo. Acá puedo mencionar cualquiera porque no especifica cuál. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar uno en forma relativa con otro. Lo podré escribir. Sí, sí, es indistinto. Solo que el primero, además, ¿cómo se va a llamar? Ese se va a llamar siempre igual. Lo mire de donde lo mire. Ese va, el principal va a ser raíz. Ese es raíz siempre. Ahora, para que quede diferente al anterior, yo podría decir que, por ejemplo, el vértice de larga es padre del vértice F, por ejemplo. O sea, no necesariamente el vértice padre va a ser solamente el que es raíz, sino son todos aquellos que están arriba de otros vértices. Y para que no quede el mismo ejemplo, ¿cuál podría decir que es hijo de otro vértice? Bien, entonces, por ejemplo, el C es hijo del vértice A. Después me pide vértices hermanos. Eran lo que, si yo lo dibujaba más o menos prolijo, quedaban a la misma altura. Pero tienen que tener algo más en particular, porque por ejemplo, estos tres que están acá, o estos dos, el G y el E, no son vértices hermanos. ¿Por qué será? Claro, están en ramas diferentes, tienen que venir del mismo padre, ¿sí? Para que sea normal. Tengo solamente dos posibilidades acá. El hermano sería el B, el C y el D, que vienen los tres del A, o el F y el G, que los dos vienen del B. Ahora sí me pide uno en particular, entonces tengo que respetar lo que dice. Me pide que escriba un vértice antecesor de B larga. ¿Cuál será?
Bien. Y descendiente sería lo contrario, ¿no? Lo que tengo abajo. Y descendiente de C, ¿cuál escribo? Es el único en este caso. Bueno, vértice hoja. Profe, perdón, ¿me explicás de vuelta a partir del C? Que me quedé ahí. El cebo lo que tenés que hacer es identificar primero cuál te pide. Acá te dice el antecesor de B. Entonces a vos te está pidiendo con referencia al vértice B. Cuando es antecesor es lo que tenés arriba, subís por la rama A, y bueno, lo único que encontramos es el A. Ah, Y ahí cuando quedó la. es, y cuando es descendiente es hacia abajo, o sea que podés escribir cualquiera de los dos, el F o el G. Bárbaro. Como pide uno Gracias. solo, escribo en cualquiera. No. Acá lo mismo, como pide un vértice hoja, puedo escribir cualquiera de los últimos 4, porque hoja era lo extremo inferior, el F, el G, el E o el D. Por ejemplo, el D. Bueno, vértice interno lo habíamos mencionado, pero tal vez se dan cuenta, si raíz es lo que está arriba de todo, y hoja es lo que está abajo de todo, el interno es lo que no es raíz y lo que no es hoja. En este caso sería el B, el C, uno de esos dos solamente, porque el D sería una hoja. Bueno, y raíz, como habíamos dicho, es donde comenzaba el árbol, en este caso lo llamamos A. Después aparece otro concepto que se llama subárbol. ¿Y a qué la referencia? Un subárbol de este árbol grande que tengo yo. Claro, lo importante es que ese subárbol cuando yo lo extraiga no sea solamente una rama y me quede un vértice solo. Entonces, ¿dónde podría sacar un subárbol? Para esquematizar. Bien. Ese sería mi subárbol. Respetando la nomenclatura que ya veremos. En este subárbol rojo, el vértice raíz sería el vértice del árbol. Si elegían el otro, el C, el vértice raíz sería el C, y lo único que tendría sería un hijo, una hoja, que sería el vértice E, nada más. El que no tenía ningún sentido elegir iba a ser el vértice D, porque ese no tiene ningún hijo. Claro, coincide las dos definiciones. Son hojas porque están en el extremo, porque no tienen descendientes, pero a su vez, si lo comparan con el B larga, el F y el G serían hijos. Y el B sería el padre. No, eso depende si te lo pide. Si no te lo pide, lo mencionas como vos te quede más cómodo.
acá va a aparecer todo porque es la clase de propiedades. Después cuando lo veamos en aplicaciones la clase que viene y en probabilidad, ya directamente vamos a llamar de otra forma. Bueno, la última parte de árbol, al árbol se le reconoce un orden, que es la cantidad de veces que se va multiplicando un vértice a medida que va bajando en las etapas sucesivas. Por ejemplo, si yo analizo el primer vértice de la izquierda, el primero, el raíz, se separa en dos vértices. Si esa separación de dos se cumple en todas las ramas inferiores, el árbol se llama completo. Quiere decir que en todos los vértices se va repartiendo de a dos, siempre y cuando haya repartición, porque por ejemplo el de la derecha no se reparte más, porque ya es un vértice hoja, pero ese no lo miro más, miro lo que se siguen repartiendo. Entonces acá por ejemplo, el siguiente se reparte en dos, de vuelta, hasta ahí se cumple. Vamos a poner otro color. El del extremo izquierdo, donde está el cursor, no lo miro más porque es un vértice hoja, pero hasta acá se sigue cumpliendo, que tengo dos ramas en cada etapa, y cuando me voy a la última, fíjense que también se reparte en dos. Entonces, este árbol está completo, y como siempre se repartió de a dos, tiene orden de separación 2. ¿Se entiende? ¿Eso es lo que dije? Sí, lo comparamos con el otro. Comienzo en el árbol que se llama S. Comienzo con el vértice raíz. Veo que tiene dos ramificaciones. Entonces, para que sea de orden 2, se tiene que cumplir esa doble ramificación en todos los vértices. Pero ya la siguiente línea, ¿en cuánto se separa? En 3. Y ya con que uno falle, el orden que queremos mencionar ya no se cumple. O sea, no es de orden 2 porque abajo tengo un orden 3, pero tampoco puedo decir que es de orden 3 porque tendré que tener en todas las ramas 3 ramificaciones para que se cumpla. Como ya acá no hay coincidencia, digo, bueno, este árbol no está completo y tampoco puedo especificar el orden. Lo que generalmente se hace cuando no coincide el orden de las ramas es mencionar el mayor orden que hay. Entonces, en este caso, como la mayor ramificación, voy a poner el mismo color, es 3, podemos decir es de orden 3, pero está incompleto. Perdón, profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Sí, cuando no nos coincide el orden, nosotros mencionamos el mayor que aparezca, o sea, la mayor cantidad de ramas que aparecen en un vértice. En este caso, justo las dos que están a la misma altura, que la puse de verde, tiene 3. O sea, vamos a decir, el orden del árbol es 3, pero está incompleto porque las otras ramificaciones no son 3, son 2. Ah, dale. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? Sí, profe, joya. Sí. Sí, joya. Bueno, nos queda solamente una clase, que es la semana que viene, que vemos combinaciones, que eso también está preparado para la parte de probabilidad, y con eso se cierra la materia. Después nos quedan solamente el segundo parcial y el recuperatorio. Esto era cortito, así que si quieren, si tienen dudas de lo anterior, pueden decir. Yo de la diapositiva anterior, puede ser que lo veamos al final. No llegué a copiar el FG. Si lo podría mostrar, por favor. ¿Este? Sí, sí, abajo.
un poquito más. Profe, Ahí. tengo una consultita. Sí, decime. ¿Va a ser presencial? No lo definí todavía. Igual yo les aviso con tiempo. Ustedes igual están yendo, pero los jueves no van. Están yendo los lunes y los miércoles, puede ser, o lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Me dijeron la semana pasada. Yo justo Perfecto, profe. ahora salí de vacaciones del trabajo de oficina técnica, pero cuando vuelva voy a hablar con el hermano a ver si lo podemos solucionar. Ahí terminé de copiar, profe. Gracias. Buenísimo. El problema que ustedes me dicen de conectividad es con respecto a la TV. Ah, está bien, está bien. Entonces, ¿y lo que se transmite en la TV también se corta? Claro, sí, sí. Con esta misma, no sé qué aplicación usan pero con cualquiera de las aplicaciones que están usando, o con Zoom, o con Teams, creo que a mí también les permite grabar y espero que puedan subir a la nube. Ah, ok, ok. Si no le tienen que avisar a Hernán porque la Facu les puede brindar me imagino que sigue estando todavía el Zoom pago, porque la facultad tiene un acuerdo que paga la licencia. Claro. ¿Y, y cuántas PC están llevando, más o menos? Ah, no, claro, no, sí, porque la otra idea era hacer un cableado de red para que se conecten por red, no por inalámbrico, pero no se va a bancar el router tantas veces. Pero ustedes, claro, voy a hablar después con Hernán, a ver si no se puede cambiar el servicio de internet. Por lo que entiendo ahora, el problema es eso, lo que nos está estancando. Sí, estaba leyendo los mensajes. El micrófono lo que puedo hablar con el plan porque la idea en realidad en un principio era instalarlo en el centro del aula. Como es multidireccional, en el centro quedarían casi toda la misma distancia, pero cuando fuimos nosotros no estaba todavía.
Entonces llegó tarde y lo instalaron ellos mismos. Entonces el micro se puede poner en el centro del aula para que quede más equitativo. Y lo que se puede poner es una P, me parece, en el aula, para que multiplique la señal. Tal vez ahí le sirve. Pero bueno, ya me lo anoto para después hablarlo con Hernán y con la gente del sistema, a ver qué soluciones podemos encontrar. Aunque sea porque ya el próximo cuatrimestre arranquen a cursar tranquilo. Claro, sí, 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 por cable siempre es mucho más rápido, aparte no tiene el problema ese del corte. Sí, sí, hoy súper corto. Después en probabilidad los vuelvo loco, pero a lo que nos queda ya es poquito de matemática. Si tienen alguna consulta de lo anterior, nos quedamos y hacemos, si no son libres.